Hola, Hola, Caril. Bienvenida al curso. ¿cómo está? Buenas noches, bien. Ando todavía en el partido de fútbol de mi bebé, pero ahí voy a estar escuchándote. Bueno. Si veía, digo, ¿dónde estará? Porque se veía así como un lugar afuera. Sí, no, estamos todavía aquí que el bebé no ha terminado el partido, pero su entrenamiento, ¿no? Entonces, a esperar. ¿Fresco para andar por ahí? Helado, está muy frío. Helado, helado. Bueno. Bienvenido, Diego. Hola, profesora. Hola. A ver, hoy sí me acuerdo de poner el enlace para la asistencia. Voy a poner ahora y después a ver si me acuerdo al final de la clase para los que lleguen después. Hola, buenas noches. Bienvenido, Pablo. Ahí en el chat está para poner la asistencia. Bien, mientras que van llegando, les voy, no sé si han entrado a la plataforma. De la clase, les voy a mostrar algunas cositas. Cuando ustedes entren a
a la plataforma. Ustedes tienen el acceso, ¿verdad? Van a encontrar así en sesiones, estas sesiones son como las semanas. Ahí van a encontrar el video de la primera clase. Y después los recursos y actividades. Ahí está el PowerPoint de la clase. Aquí está la primera tarea, la bitácora reflexiva. Aquí está la lectura para la primera clase. Esta es una lectura obligatoria, porque tienen que contestar una pregunta del foro en base a esa lectura. Y luego aquí les pongo algunos otros materiales si ustedes quieren leer. Estos son optativos, son para los que quieran profundizar un poco más. Ahí hay 2 artículos. En la segunda semana tengo que subir el video de la clase pasada y el de esta van a quedar aquí donde dice clases sincrónicas. Tienen el PowerPoint de la clase 2 y cuando terminemos la clase de hoy voy a subir el de hoy. El material de lectura para esta clase y el foro que es para esta semana. Aquí también voy a subirles después entonces la bitácora 2, la tarea que tienen que subir de esta semana, y también unas lecturas adicionales para los que quieran leer y profundizar más sobre el tema. Así que entren a ver para ir ya completando las tareas y que no se vayan atrasando tanto. En un momento. Aquí también en este, donde dice recursos y actividades de la sesión 2, voy a poner Mi profe Argentina. la evaluación para del primer núcleo temático. Así que ahí va a haber para que ustedes puedan entrar y completar. Va a estar abierta hasta el jueves de la semana que viene. ¿Les parece bien? Para que ustedes la puedan hacer en algún momento. ¿Sí? Ahí Diego me puso la manito. Los demás no sé qué opinan. Espero que sí. Ahí ustedes van a tener el tiempo para... Cari dice que no escuchó la propuesta. ¿Se acuerdan que una de las notas, de las evaluaciones, es un pequeño certamen sobre lo que vimos en este primer núcleo temático que abarca la primera clase y estas 2 de esta semana? ¿Qué va a entrar en esa evaluación? Va a entrar lo que vimos en la clase, que ustedes pueden repasarlo con el video, con el PowerPoint, y lo que está en las lecturas. Así que de ahí voy a sacar, se sacaron temas para hacer las distintas preguntas. Son preguntas todas cortas, verdadero o falso, objetivas, selección múltiple, y completar creo que poquito, así que ahí ustedes pueden entrar y completarlo. La idea, aunque ustedes pueden consultar, la idea del certamen no es para que ustedes se aprendan todo de memoria, sino que más o menos tengan una idea y no les resulte, es como para un repaso más que nada de lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, que ustedes puedan leer primero y repasar dónde está cada información, así después pueden completar bien el certamen, pueden consultarlo, no pueden utilizar las distintas herramientas, no hay problema, pero sí que ustedes lo hagan a conciencia, así les va bien. Que tengan un tiempo y hayan leído todos los materiales para poder buscar luego las respuestas y que les vaya bien en el certamen. Así que eso va a estar, no sé cómo andan ustedes de tiempo. Si desde el domingo hasta el jueves, o si prefieren que desde mañana hasta el jueves.
Bueno, quizá lo pongo desde mañana, así les doy más tiempo a los que... Difícil esta semana, pero va a estar abierto la semana que viene, así que ustedes ahí tranquilos. Acuérdense que la semana que viene tenemos también las presentaciones. Va a estar desde mañana entonces el certamen abierto hasta el jueves. En algún momento hay ustedes que tengan media hora, se sientan y lo hacen. Acuérdense que la semana que viene están las presentaciones de los grupos, que ustedes tienen que buscar información, buscar música para contarnos un poquito de qué se trata, las características que tiene la música en esa religión, y que podamos escuchar un par de algo para hacernos la idea de cómo es, que a veces no conocemos de la música de otras religiones, más de la cristiana que estamos acostumbrados. Así que eso ténganlo en cuenta también para ir haciendo. Bien, ¿les parece que hacemos una oración para comenzar nuestra clase de hoy? Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este día que pudimos tener. Gracias porque podemos reunirnos ahora para esta clase. Danos tu paz y tu sabiduría para aprender, también para asombrarnos y poder ver lo que tú quieres enseñarnos con este tema. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar. Ah, no, esto no era lo que quería compartir. A ver. Vamos a hablar entonces en la clase de hoy acerca del desarrollo espiritual y cómo con la música nosotros podemos favorecer el desarrollo espiritual de los niños, el nuestro por supuesto también. Siempre a mí me gusta pensar que, o decir que el maestro no puede compartir algo que él no ha aprendido o que no ha experimentado. Entonces, para que nosotros podamos tener en cuenta y podamos tomar buenas decisiones musicales en cuanto al desarrollo espiritual de los niños o de los niños que tengamos a cargo, primero tenemos que ocuparnos de nuestra parte. Por eso vamos también dialogando cómo ha sido nuestra experiencia, y ojalá que esto pueda ayudarnos a eso. El resultado de aprendizaje, estamos viendo entonces las distintas teorías. Hoy vamos a ver teorías que tienen que ver con el desarrollo espiritual, en el estudio de la influencia de la música en el desarrollo espiritual, y poder ir reflexionando desde fundamentos bíblico-cristianos. Haciendo un poquito de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, en la primera clase vimos que la música tiene un impacto en las personas. Hablábamos que también ese impacto se extiende hacia la espiritualidad de las personas, pero que cada persona reacciona o es impactada diferentemente. Eso hay que tenerlo en cuenta, no todos nos pasa lo mismo cuando escuchamos una cierta pieza musical. Y que hay ciertos principios que la Biblia nos deja para que podamos seleccionar bien la música, seleccionar la música que nos va a ayudar en el desarrollo espiritual. Y había ahí algunos principios que tenían que ver con el espíritu y en verdad, que la música debe glorificar a Dios y de que debe ser la más noble. La clase pasada vimos que la música tiene un impacto en la mente de las personas, y hablamos de que ese impacto es tanto a nivel neurológico, de lo que pasa dentro del cerebro, como a nivel bioquímico. No solo en el cerebro, sino que también
hasta impacta distintos tipos de hormonas que se secretan en el cuerpo. No lo hablamos, pero ustedes deben saber que la música tiene efecto sobre todo el cuerpo, o sea, tiene efecto sobre el ritmo cardíaco, sobre la presión a veces, dependiendo el tipo de música, que nos calma o que nos altera, tiene influencia sobre la respiración y sobre un montón de otras cosas que, aunque no las vimos, sabemos que también tiene ahí. Nos estábamos centrando nomás en los aspectos de la mente. Y que también tiene un impacto en ciertos aspectos psicológicos o psicosociales de las personas, y que por eso es tan importante que nosotros seleccionemos bien la música que vamos a utilizar. Hoy vamos a ver entonces desde la perspectiva de la espiritualidad y cómo se forma, qué impacto puede tener la música. Ahora, vamos a dialogar un poquitito. Tengo dos preguntas para empezar esta clase. ¿Cómo son los niños de hoy? Y si es más complicado, según la opinión de ustedes, ser un niño hoy, en el siglo XXI, que un niño de nuestra época. No sé la edad de ustedes, pero la época de ustedes, cuando ustedes eran niños. A ver, ¿qué les parece? ¿Alguien que se anime a contestar primero? ¿Qué características tienen los niños? Y si es más difícil ser un niño ahora que antes. No sean tímidos. ¿Nadie se anima? Ahí Kaire responde que sí es más difícil. ¿Por qué te parece que es más difícil, Kaire? De mientras los demás vayan pensando su respuesta. Bueno, voy a aclarar el micrófono, pero van a escuchar bulla porque todavía estoy en el fútbol del bebé. Pero no sé si influya también el hecho de que cultural, ¿no? Como yo soy venezolana, quizás allá en Venezuela fue diferente acá la niñez, aunque he conversado mucho con mis colegas, ha pasado, y ellos me comentan muchas cosas que coincidimos de lo que fue nuestra crianza, ¿no? Y yo recuerdo que uno tenían, como los padres tenían como más tiempos para estar con uno. Yo siento que la vida ahorita a uno le está consumiendo, yo siento que tengo menos tiempo para estar con mi hijo, trabajo hasta más tarde. Por eso digo, no sé si influye el hecho de que obviamente soy inmigrante, pero yo veo que el chileno también trabaja todo el día, no tienes tiempo, uno vive ocupado, vive como muy estresado, y obviamente la tecnología tenemos que asumirlo, que sí es algo muy bueno, ha sido algo que ha afectado tanto para los niños como para nosotros, el adulto, porque incluso a veces estamos pegados al teléfono por X o por cualquier cosa. Pero siempre estamos ahí, no le estamos dedicando como ese suficiente tiempo, espacio a la niñez. Yo veo que los niños ahorita no juegan, no disfrutan como uno disfruta, no inventan. O sea, mi hijo de 4 años me dice, mamá, estoy aburrido con 4 años porque no tienes un teléfono que yo no te dejo todo el día. Inventa, o sea, yo le decía, rómpeme los platos, inventa robarte la comida y salir corriendo, pero algo, o sea, inventa, crea, móntate en algo que yo tenga que estarte regañando, bájate de ahí, pero no, o sea, es el teléfono, estoy aburrido, los amiguitos igual. Mi hija cumpleaños hace poco y estaban todos los niños así como que sentados en la fiesta, no interactúan, no hablan, todos casi que se mandan memes por los teléfonos y ahí sí se ríen y yo, ¿qué es eso? Y por eso siento que para ellos es también más difícil porque nosotros a veces como adultos no lo entendemos, de que quizás ellos son otra sociedad, o no sé, ahí siento que hay como un conflicto entre ellos y nosotros, porque es como que en mi época no se hacía esto, sí, pero en la mía sí se hace, y para mí es normal hacer esto, y uno como que no termina de encajar. No sé si el problema son ellos, nosotros, la sociedad, la evolución, pero siento que algo como que no engrana en este proceso. Sí. No sé la experiencia de los demás,
pero los adultos sí están más ocupados. A mí me parece que antes, o por lo menos en mi niñez, generalmente había uno de los adultos, generalmente la mamá, que se quedaba en la casa. Entonces siempre había una compañía, la mayoría de las veces. Ahora, por necesidades, no sé, económicas, generalmente los dos padres trabajan, entonces sí, los adultos están más ocupados. Y el tema de la tecnología es muy cierto. Nos ha dado muchos beneficios, pero también nos ha quitado varias cosas que ya no se hacen igual. La socialización ahora es diferente. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más que se anime a opinar? Luisa, ¿Cuál era Pablo. la Sí. pregunta, profesora, en sí? Que no alcancé a verla porque recién ingresé. La pregunta era si, qué características tienen los niños de hoy en día y si es más difícil ser niño hoy que en nuestra época, cuando uno era niño. Claro que sí, es más difícil hoy en día, porque aparte de todo lo que se está viviendo con los cambios tecnológicos que por lo general le echamos la culpa mucho a eso, también existe la diversidad, el tema de los niños con autismo, los niños que tienen hiperactividad, que aprenden de distintas formas, entonces obvio que antiguamente eso no se veía tanto como se ve ahora. Antiguamente nosotros nos sentábamos, le decían hacer la tarea y ahí está la enciclopedia. Ahora le dicen, toma el computador y hace la tarea. Entonces sí influye mucho, o sea, ha cambiado mucho. Y hoy en día cuesta mucho más llegar a los niños con distintas actividades que les podamos lograr la motivación que todos esperamos. La Entonces, se complica. eso se complica harto. No es algo imposible, porque se puede trabajar, pero es más difícil hoy en día, sí, es mucho más difícil. Es más difícil porque no es como nosotros aprendimos, y uno tiende a repetir las cosas como uno las aprendió porque les parece que funcionó bien, y si lo aprendí, debe ser que funciona, y ahora los niños son distintos. Bien, ¿alguna otra opinión? Vamos a continuar. En el tema de la espiritualidad también se ven cambios, no solo en los niños y sus características, sino cómo se entiende la espiritualidad. Y la pregunta que hoy en día parece estar más en boga es que si se puede ser espiritual y no pertenecer a un grupo religioso. Hasta el siglo XXI todos aceptaban que la espiritualidad y la religión iban unidas, iban de la mano, era casi lo mismo. Pero hoy en día, con nuevas tendencias, ideas y filosofías que fueron surgiendo, ya estos dos conceptos están separados. No es lo mismo hablar de espiritualidad que hablar de religión. Por un lado se ve la espiritualidad como algo más subjetivo, y la religión como algo que busca una verdad más objetiva. La subjetividad se entiende como el reconocimiento subjetivo y la aceptación personal de un poder interior y de bondad natural del ser humano, y se presenta como algo positivo. En cambio, las creencias e ideologías religiosas se ven como algo más negativo porque se las ve como algo más rígido, más que impone y que excluye al otro. En cambio, la espiritualidad, como es algo interior, tiene que ver con la bondad, se lo ve como algo más aceptado. Se entiende que en este concepto de espiritualidad que se maneja hoy en día, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, en este concepto, o como se la ve en los círculos académicos de ahora, la verdad es relativa, intuitiva y personal, ¿sí? Por eso
la espiritualidad busca una verdad que es mía, que puede ser diferente de la tuya y diferente de la de al lado. En esta verdad cada uno crea su propio significado y por eso se acepta y tolera otros puntos de vista y todos podemos, aunque creamos cosas totalmente diferentes, todos podemos ser amigos y estar juntos. Esa es lo que se promueve ahora. Para mí esto crea un problema, porque todo ser humano quiere buscar algo confiable en lo cual creer, sentirse aceptado y amado, y encontrar sentido a su vida y al mundo que los rodea. Y si la verdad es algo tan subjetivo que es solo mío, ¿cómo puedo tener algo confiable en lo que creer? Si no es verdad para el otro también. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces puede generar, para mí eso es un problema que genera el ser humano. Por otro lado, para mí también es un problema porque yo no estoy de acuerdo, yo creo en la Biblia presenta una verdad que es única y no es adaptable a cada uno, es lo que dice la Biblia como la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esas son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al entrar en el tema de la espiritualidad. Nutrir la espiritualidad de los niños y la formación de fe son tareas fundamentales en la educación cristiana, porque tenemos que hacer el desarrollo del carácter y la formación en valores. Y eso va junto al desarrollo de la espiritualidad y de la fe. Por eso es que estamos hablando de estos temas en este diplomado. Puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Yo me anoté para hacer un diplomado de música en la primera infancia, porque desde nuestra perspectiva de educación cristiana creemos que es un tema que no se puede pasar por alto, y que como educadores tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Ahora, existen varias teorías sobre el desarrollo espiritual y el desarrollo de la fe. Lo que tienen en común estas teorías es que tienen una gran influencia de los teóricos del desarrollo. ¿Les suenan estos? Piaget, Erikson, Kohlberg. Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo, Erikson con su teoría del desarrollo psicosocial, y Kohlberg con la teoría del desarrollo moral. Así que estos teóricos influyeron en cómo se armaron las teorías del desarrollo espiritual y del desarrollo de la fe. Todas estas teorías que vamos a ver ahora postulan que el desarrollo del niño es jerárquico y lineal, así como la teoría de Piaget tenía ciertos estadios por los que va pasando el niño desde su nacimiento hasta llegar a la vida adulta, y la de Erikson y la de Kohlberg también. Así las teorías que hablan del desarrollo espiritual también hablan, que se va desarrollando en forma lineal, se mueve por estadios específicos y que son bien definidos porque tienen ciertas características entre sí. Entonces vamos a ver alguna de estas teorías. La primera, y que por ahí es bien, cuando uno habla de desarrollo de la fe, uno de los autores principales que generalmente se mencionan en los círculos académicos es Fowler. Fowler habla de 6 estadios para el desarrollo de la fe. Él empieza el primer estadio, y ustedes tienen la edad, de 3 a 7 años, le llama el estadio intuitivo predictivo, y es donde el niño en esa edad todavía es muy centrado en sí mismo. Empieza gradualmente a tornarse consciente del tiempo, y forma imágenes mentales relacionadas con la fe o con la religión que tendrán un efecto duradero. De los 6 a los 12 años está la etapa mítico-literal, donde los niños aprenden historias bíblicas y creencias de la comunidad,
y utilizan esas historias para darle sentido a su experiencia en la vida. ¿Por qué se llama mítico literal? Porque el niño cree en estas historias, así como cuando en la escuela nos enseñan fábulas, el niño cree en estas historias literalmente, o sea, cómo pasaron. Luego ya más a partir de los 12 años, empieza la etapa sintético convencional, en donde se extiende la fe más allá de la familia, y empieza a emplear su fe como un medio para crear sentido de identidad y establecer sus propios valores. En la adultez temprana empieza el individualista reflexivo, que adquiere su propio sentido de identidad y también su cosmovisión. Acuérdense, la cosmovisión es un conjunto de creencias que se interrelacionan, a través de la cual nosotros explicamos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos, hacia dónde vamos. Con esas grandes preguntas de la vida le damos sentido a nuestra existencia, y la cosmovisión, algunos utilizan la imagen que es como un par de lentes, nos permiten, a través de esas creencias, nosotros miramos y entendemos el mundo. Entonces, en la adultez temprana se empieza a formar tanto la identidad como la cosmovisión de fe, ¿sí? Como yo entiendo la vida, y ahí integro cosas de la fe. Desarrolla sistemas explícitos para dar significado a su vida. Luego en la adultez ya viene la etapa conjuntiva, hace frente a las paradojas en su experiencia, comienza a elaborar conceptos universales y se orienta más hacia los demás. Y la última etapa, que pocos llegan a esta última etapa, dice Fowler, se asume una conducta altruista y se siente parte integral de la totalidad de la experiencia humana, desde un concepto de la espiritualidad o de la fe. Así que estas son las 6 etapas del desarrollo de Fowler. Tenemos también a John Westerhoff, tercero, que él habló de 4 estilos de fe. El primero, de la edad temprana y preescolar, es una fe experimental, donde los niños observan y asimilan la fe de quienes los rodean al sentirse aceptados y amados. O sea que empiezan con experimentando cómo es la fe a través de las personas que los rodean. Y a medida que se sienten amados, experimentan el amor. Y por consiguiente el amor de Dios. Y a medida que se sienten cuidados, entienden que así como los padres o los que están a cargo lo cuidan, Dios también los cuida. En la niñez y adolescencia temprana está la fe afiliada. Y ahí ya los niños y adolescentes procuran establecer su identidad al sentirse parte de un grupo humano más amplio. Ya no es el grupo familiar pequeño, sino ya está la comunidad de la iglesia, la comunidad de la escuela, donde se van relacionando, y ahí va también nutriendo su fe o el desarrollo de su religiosidad. La comunidad de la iglesia, dice ahí, puede proveerles ese sentido de pertenencia. Luego en la adolescencia tardía y la juventud, una búsqueda de fe, y ahí se empiezan a examinar y a cuestionar sus experiencias de fe y sus creencias, lo que han enseñado, y busca establecer sus propias convicciones. Ahí en la adolescencia tardía y en la juventud es cuando uno empieza a ver, bueno, esto es lo que me enseñaron, pero yo observo esto en la vida. Y entonces, ¿cómo combinamos ambos? Y cómo le doy sentido a lo que yo veo y a las experiencias que me rodean. Y ahí entonces tiene que ir estableciendo sus propias convicciones en relación a la fe.
Y por último, en la adultez, la fe propia, donde se asume responsabilidad personal por su propia fe, sea esta con las características que finalmente haya concluido. Bailey Gillespie habla de 7 situaciones de fe. Empieza en la niñez temprana y en la edad preescolar con una fe prestada. Confían en sus padres y adoptan la fe que ellos tienen. No es porque ellos tengan nada, piensen ni decidan, sino porque adoptan los criterios y la fe, las creencias de su grupo familiar. En la niñez intermedia, una fe reflejada. Ven que el reino de Dios se refleja en la vida y acciones de otros, aprenden a identificarse con héroes de la Biblia, se involucran en la familia de la iglesia, si es que asisten, ¿no? Luego, en la adolescencia temprana, una fe personalizada. Ya la fe empieza a ser algo personal e incluye un reordenamiento de la cosmovisión personal. Esta cosmovisión que decíamos que tiene las creencias que explican la vida. El razonamiento y la reflexión son actividades importantes en la adolescencia. Por eso los adolescentes se cuestionan todo y critican todo, porque es en el momento que ellos tienen que reordenar y comenzar a encontrar su propio sentido. En la juventud tardía tenemos una fe básica, se afirman o se abandonan creencias. Los asuntos de la vida tienen prioridad por sobre la fe personal. Ahí ya en la juventud tardía, la fe como que pasa a un segundo plano porque hay cosas más prioritarias que están pasando en la vida y que tiene que responder, según este autor. En la adultez temprana, la fe reordenada. Se toman decisiones sobre los hábitos y el estilo de vida, mientras se detiene el desarrollo de la fe hasta que venga una crisis que reinicie la búsqueda de una fe más profunda. Es como las crisis ayudan a reordenar esta fe. A ver, bueno, si mi fe me sirve en situaciones difíciles, y si no, tengo que reorganizar, repensar qué es lo que yo creo y en lo que creo. La adultez intermedia vemos una fe reflexiva, una fe más madura, reflexiona sobre las experiencias de conocer a Dios mientras hace frente a la vida presente. Y ya la adultez tardía se llega a una fe resuelta, se vive una fe decidida que ha madurado a lo largo del tiempo y de variadas experiencias. Ya ha pasado por suficientes crisis, ha pasado madurado en su experiencia que le lleva a decir la fe resiste, o mi fe resiste cualquier crisis, cualquier imprevisto. Tenemos también Pomitkin, que habla de niveles de espiritualidad humana. Y a diferencia del anterior, que hablaba de 7 situaciones de fe, tenemos, él presenta 5. Primero, un egocentrismo mental, donde los niños requieren toda la atención, cuidado y amor del mundo circundante, y se predomina el amor a uno mismo, o sea, lo importante soy yo y cómo estoy. Luego viene una etapa de valores familiares, en donde se le da mayor importancia a cuidar a la familia, a los seres queridos, y a priorizar los valores y necesidades de la propia familia. Un tercer nivel donde se amplía y ya se busca los valores públicos, civiles y nacionales, y se entiende que la vida personal y familiar están íntimamente conectados con la vida de la sociedad y la nación. Un cuarto nivel, ya los valores son panhumanos y se relaciona con la capacidad de comprender a todas las personas independientemente de su nacionalidad. Y el nivel más alto espiritual es una conciencia espiritual, valores cósmicos o valores del ser.
Y fíjense esto que decíamos esto de la espiritualidad, ¿no? Porque ahí se comprende el universo como un solo organismo y todas las criaturas que viven en él son integrantes de ella. Una persona comienza a tratar a todas las criaturas vivientes del universo como se trata a sí misma. Ya mi conciencia, mis valores, mi nivel espiritual no me incluye solo a mí, a mi familia, a mi país, y a las personas del mundo, sino que ya a todos los organismos que viven. Estas son las distintas teorías que se pueden encontrar con respecto a los niveles, al desarrollo de la fe o de la espiritualidad. Ahora, fíjense esto. Vamos a dialogar un poquitito. Algunas personas dicen, es necesario esperar hasta que los niños tengan unos 12 o 13 años para que puedan comprender conceptos teológicos. Antes de esa edad son demasiados pequeños, hablando de si les enseñamos o no religión. Tenía una compañera cuando estudiaba en la universidad, que ella ya era casada, tenía familia, y ella me dijo una vez, o me comentó, que ella no iba a mandar a sus hijos no los llevaba a la iglesia. Esta era una compañera hija de pastor, así que ella nació, creció en la iglesia, pero después desarrolló su propia cosmovisión, entonces decía, no, ella estudiaba psicología, no voy a llevar a mis hijos a la iglesia porque voy a esperar, así como decía esa frase, hasta que sean grandes y que después ellos decidan qué quieren creer. Y si ellos quieren, entonces van a ir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Viendo lo que vimos recién de cómo se desarrolla la fe y los distintos estadios. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Es difícil poder responder eso porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me guiaron de chiquitita a la iglesia. Pero sí, en el tema del bautismo, me dejaron decidir a una edad más grande. Por un tema de tener el discernimiento de que estabas entregando tu vida a Cristo. Y que era y realmente lo que tú ibas a hacer era algo muy importante para tu vida. Pero estoy ahí, en las dos. Es como para los dos lados. Dependiendo mucho de cómo está la crianza y de cómo te llevaron a la religión también. Para mi punto de vista, entonces igual así como que es complicado. O sea, por ejemplo, yo a mi hijo igual no le exijo ir a la iglesia si es que no tiene la motivación de hacerlo. Pero sí le inculco que es bonito vivir esa experiencia. Entonces es como difícil, la verdad. Decíamos, no es fácil criar hijos hoy en día. Exacto, por eso. Hay muchas decisiones que como adultos tenemos que tomar en favor de los niños y a veces es difícil saber qué es lo correcto. Y sobre todo cuando son adolescentes. Sobre Ahí es más todo. complicado. Por eso digo que como que tiro para los dos lados de repente, porque no sé, no puedo expresar así como decir, te obligo, o a la vez, no es bueno obligar. Con los adolescentes es más complicado todavía. Exacto. Bien. Diego, Pablo, ¿alguna opinión? Hola, buenas noches. Sí, había escrito algo sobre el tema de espiritualidad y religión con la visión de docente en la actualidad.
que hoy en día nosotros tuvimos una formación los que estudiamos en la Universidad Adventista, pero la realidad laboral nos lleva a otros espacios, donde podemos recoger nuestras buenas experiencias en la universidad, en este caso, y tomar primero la espiritualidad y luego la religión. Creo que va de esa forma el ascenso. Y hoy en día nosotros vemos los problemas que existen en el desarrollo de, de habilidades sociales, sobre todo en la adolescencia, donde uno dice que se pudieron haber evitado capaz con un poco de o más espiritualidad en cursos anteriores. Entonces yo creo que que existen canciones no necesariamente religiosas, pero sí que puedan tratar la parte espiritual para un colegio laico, por decirlo. Ujú. Pero existe material y depende mucho de nosotros la selección de repertorio musical que tenga que ver o no con la espiritualidad y con la religión, ya sea que estemos o no en un colegio cristiano. Y tenemos el canto considerado la forma más directa de entregar un mensaje. Así que es muy interesante lo que estamos abarcando. Ujú. De paso, como decíamos, hoy en día el tema de la espiritualidad ya no es solamente algo de religión, es un tema que se habla en círculos académicos y en círculos educativos. Estaba en una de las fuentes que estaba consultando, hablaba que es un libro, de paso, después ustedes, al final de los PowerPoint está la bibliografía, no sé si lo conocen, ahí se ve. Se llama Niños con Fe. Si andan por aquí en la universidad, lo pueden sacar de la biblioteca. La autora es australiana y dice que no sé en qué región de Australia el gobierno sacó, o sea, lo puso al desarrollo de la espiritualidad como uno de los aspectos que la educación se tiene que hacer cargo. No la espiritualidad como religión, la espiritualidad como esto que decíamos de conectar, que hablan los teóricos de conectarse con uno mismo, ser bueno y desarrollar. Aquí en Chile me parece que no se habla de espiritualidad, pero sí se habla de valores. Está en todos los, ¿cómo es? Eh, ay, se me fue el nombre, los libros curriculares, ¿sí? Está el tema del desarrollo de valores. Entonces, los países ya están viendo que es necesario incluir algunos de estos temas con el nombre que le quieran dar, pero es un tema que está en las discusiones educativas internacionales. Así que sí, es una necesidad que se ve y desde la música podemos ahí hacer un aporte. No sé si Diego iba a decir algo, que por ahí lo vi que prendió la cámara. No, era adelante respecto a la pregunta sobre si era... No sé si podía repetir la pregunta, porque fue cambiando el tema. La pregunta era, porque lo que decía la frase era, tenemos que esperar a que el niño tenga 12, 13 años para recién enseñarle acerca de la religión o la espiritualidad, porque a esa edad ya puede pensar Sí, y decidir por sí ya. mismo. Mi visión es un ¿Estaban poco... de acuerdo o no con esa frase? Hoy mi visión es distinta. Es que he vivido, o sea, he visto y mi experiencia me ha hecho vivir distinto. Yo soy católico y generalmente a los católicos se nos bautiza cuando nacemos. Sin embargo, yo estudié en la Universidad Adventista y me di cuenta de que muchos se bautizaban cuando ya eran adultos. Vi que se bautizaban cuando eran adultos, o algunos cuando tenían 12 años, otros cuando tenían 30, 40. Entonces, me hizo mucho cuestionarme en un momento eso. No por el hecho de creer o no creer, yo sí creo en Dios, pero sí me cuestiono
el tema de las religiones, ¿ya? Y considero que efectivamente, y que en el caso de la iglesia, voy a hablar por el tema de la Iglesia Católica, que imponerle cierta religión, o sea, que imponerle cierta religión a alguien desde que es chico, cuando nace, es como muy cuadrado, como muy, como que en ese sentido me gusta mucho más el tema de los adventistas o de los evangélicos, que ellos pueden decidir cuando ya son más grandes. Bien, ¿Se entiende? sí. Eso, Personalmente yo pienso que el tema de la religión o de la fe es una decisión personal. claro, sí. Pero, sin embargo, pienso que si nosotros no le estamos enseñando al niño desde pequeño, así como vemos que hay ciertos estadios que se van pasando, van a estar aprendiendo otra cosa. Sí, Algo sí. van a estar aprendiendo. Entonces depende, ya por los medios, por los compañeros, por los amigos, en la escuela o en la calle, donde estén, van a estar aprendiendo algo. Si nosotros nos gustaría como padres, como maestros, que aprendan ciertos valores o ciertas creencias, entonces tenemos que empezar, me parece, desde lo más Lo mismo, pequeño. claro. Después va a tomar su decisión, va a llegar a una etapa en su vida que, como veíamos ahí, siempre cada uno de los teóricos mostraban que hay un momento en que se reflexiona y se decide. Ese momento va a pasar sí o sí, pero por lo menos que tenga una base. Sí. Esa es mi opinión, ¿eh? Puede haber distintas opiniones. Tengo una inquietud aquí en el tema Sí. educacional. Lo que pasa es que antiguamente los colegios obligaban a tener como la religión, ¿cierto? Era como el ramo, y hoy en día te preguntan, te dicen si quiere que tu hijo o no tenga ese ramo o no, o sea, y tú tienes que firmar. Ujú. Y en otros colegios lo cambiaron de religión a mejor valores, valores del... Entonces, como que igual están tratando de meter el tema, pero como usted lo dijo recién, por valores, le sacaron la religión. Ujú. Es O que, bien como un colegio que, no sé, pues a lo mejor es católico, tiene otra religión, y te dicen, usted acepta que su hijo reciba la religión que se hace aquí en el colegio. claro. Entonces, como lo que estaba hablando recién usted, porque uno dice, tiene que decidir sobre eso también. Ujú. Exacto. Bien, miren lo que dicen estos estudios. Ya es medio viejito, hace 20 años, pero interesante lo que encontró esta investigación. Dice, los hábitos relacionados con las prácticas de fe aprendidos durante la infancia muestran sorprendentemente poco cambio con el transcurso de los años. ¿Sí? Lo que aprendieron, los hábitos y otras prácticas de fe que se aprendieron en la primera infancia, suelen ser perdurables o cambian muy poco. No sé si ustedes conocen, esto a mí me hace mucho acordar un versículo en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Lo que se aprende perdura. Y tenemos ahí en la Biblia el relato bíblico de Moisés. Moisés nació en Egipto mientras que el pueblo de Israel estaba allí trabajando como esclavo. La madre lo tuvo durante 12 años y luego el resto de su vida vivió en el palacio real con la princesa, la hija del rey. Siendo formado en todas las cosas que formaban para el príncipe de Egipto. Y sin embargo, lo que aprendió en esos 12 primeros años de vida fue vital para el resto de su vida. Dice también este estudio, cuando se llega a los 9 años, la mayoría de los fundamentos morales y espirituales de un niño ya están colocados. Fíjense esto, qué importante, a los 9 ya tenemos todos los fundamentos morales y espirituales. Por eso a mí me parece
volviendo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Es necesario esperar? No, no es necesario esperar porque si no, no tenemos ningún fundamento moral o espiritual. O el fundamento moral y espiritual que se formó no va a ser el mejor, porque no estuvimos alimentando, no estuvimos nutriendo en ese momento tan importante. Otro descubrimiento, la condición espiritual de los niños a los 13 años parece ser un fuerte indicador de su perfil espiritual de cuando sea adulto, y después de los 13 años hay un declive en el interés respecto de las experiencias religiosas y espirituales. Esto es lo que decían algunos de los teóricos, ¿no? Después de la adolescencia, ya hay otras cosas que son más importantes y la fe, la experiencia religiosa, espiritual, pasa como a un segundo plano, porque hay cuestiones de identidad, cuestiones de definiciones, de quién soy yo, qué quiero hacer y para dónde va mi vida, que toman una prioridad. Entonces, el tema de la fe, las investigaciones nos muestran que los primeros años son vitales para formarlos en desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva bíblica y que sea bien fundamentada. Ahora, veíamos ahí varias teorías. ¿Qué es lo que dicen? Y estas teorías ya son de los años 70, 80, son todas antes del 2000. Los que han seguido investigando sobre las teorías y el desarrollo de la fe han encontrado varias cosas. Primero, que la psicología del desarrollo se está alejando del desarrollo por estadios. Ya se ha visto que hay cambios sustanciales entre individuos. No todos los que tienen 3 años tienen las mismas características. También se ha visto que pueden experimentar avances repentinos, regresiones o estancamientos. Esta idea de que pasa de un estadio al otro, se ha visto que no es tan así. A veces se estanca y por más tiempo, o se regresa, o se avanza. Hay veces que las investigaciones han mostrado con estas teorías que hasta se pueden saltar etapas. Entonces no es tan un desarrollo tan lineal. Por lo que se concluye que se ha hecho un uso excesivo de estas teorías y en la forma como se han utilizado para explicar distintas cosas. Por eso hay necesidad de explorar e investigar explícitamente cómo es la espiritualidad de los niños y la educación religiosa. Y nosotros, como educadores cristianos, necesitamos obtener toda la información que podamos y también respaldar nuestras ideas, nuestras prácticas educativas por investigaciones válidas que nos ayuden a nutrir la espiritualidad de los niños. Ojalá ese sea nuestro objetivo, ¿no? Buscar información que esté respaldada con investigaciones y que nos dé pauta de cómo actuar. ¿Cómo podemos nutrir la fe desde el aula? Y esto también es de la autora de este libro. Y ella cita a Guptill, 1998, que dice: la organización de la clase, las habilidades de los docentes, el profesionalismo y la práctica, así como la amistad del maestro, proveen un clima en el que las dimensiones de la fe pueden prosperar o declinar. Por eso el maestro es tan importante, porque como el maestro organiza su clase, como lo que el maestro plantea para que los alumnos hagan de la clase, su profesionalismo, su disposición, el clima que logra crear en el aula, puede hacer que la fe prospere o puede ser que la fe totalmente quede aniquilada. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? Primero, sugiere Fisher, los maestros como compañeros y animadores en la jornada de la vida.
no es solamente los niños los que están desarrollando su fe, los maestros también. Entonces el maestro acompaña, anima al alumno a desarrollar su fe. Segundo, nutrir el sentido de asombro y sobrecogimiento. Esto es algo que es importante que lo hagamos sensible, que asombrarnos ante las distintas cosas y asombrarnos y ante también como una actitud de adoración, de sobrecogimiento de las cosas espirituales. La formación de la fe no solamente de hablar de lo que es la fe, de las distintas prácticas que uno puede hacer, sino también a experimentarlas, a sentirlas, a disfrutar. Y con el canto eso se puede hacer mucho, o con la clase de música. La formación de la fe también por medios de rituales. Hoy en día se habla mucho de los rituales en el aula, no sé si ustedes han visto, hay millones de videitos de esos rituales de cuando entran al aula, así chocan los 5, o quieren un abrazo, o quieren, no sé, y ponen un dibujito y el alumno decide cómo quiere que lo saluden al entrar. Bueno, ¿qué rituales podemos hacer que puedan nutrir la fe? Hay muchas cosas que puede hacer el maestro. Y por último, la inclusión de lecciones bíblicas, un tiempo de culto o poder tener distintas festividades religiosas. Todo eso ayuda a nutrir la fe. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad tenemos lecciones bíblicas, tenemos clases de Biblia y también tenemos distintas festividades religiosas. Nosotros tenemos una vez al semestre la semana de oración para los que han estudiado aquí, una semana donde hay un culto especial todos los días. Esta clase, por ejemplo, es la inclusión de la lección bíblica en los temas del diplomado. Entonces siempre tratamos de tener distintas aproximaciones también, aunque ustedes no están en la edad de desarrollar la fe, ya están en una edad más de maduración, de revisión, de la cosmovisión que cada uno tiene, pensamos que también se pueden hacer aportes allí. Entonces, hablamos de las teorías del desarrollo espiritual y ahora vamos a ver qué rol puede o cumple la música en este desarrollo espiritual. Y esto no es algo nuevo, ya imagínense, desde Pitágoras y Platón se hablaba del poder que tiene la música para la espiritualidad. Decía Pitágoras que era bueno usar en la escuela la música, melodías y ritmos, para la educación destinada a la curación de temperamentos humanos, o sea, las pasiones. Con la música uno podía como curar, o podía sanar, o podía alimentar ciertas pasiones y restaurar la armonía de las capacidades emocionales. ¿Sí? Esta idea de que con la música podemos lograr que nuestras emociones estén más en armonía con la realidad. Y Platón, que se refería a la música como el entrenamiento del alma, y lo consideraba muy importante para la educación. Él hacía la declaración de que la música la buena música eleva el alma, mientras que la mala música corrompe y estropea. Y esa idea, imagínense, desde es algo que se ha mantenido durante todo este tiempo. Así que no es algo nuevo hablar de la música y el desarrollo espiritual. Cuando se habla de la música y su influencia en el desarrollo de los niños, hay muchísimas investigaciones. La música ayuda a los niños a aprender a hablar, a jugar, a conectarse con otros, a relajarse, entre algunas de las cosas
por las cuales se han investigado el efecto de la música. Imagínense, hasta la Academia Estadounidense de Pediatría habló sobre la música y su importancia para los niños y adolescentes. Ellos dijeron: la sociedad considera que escuchar música popular es parte del crecimiento, en el sentido de que cumple un rol importante en la socialización, porque la música lleva toda la cultura de ese momento. Entonces es muy importante para la socialización de los niños. No solo de los niños, sino también para los adolescentes. Los adolescentes, las investigaciones muestran que utilizan la música para hacer frente a su soledad o a diferentes estados de ánimo, para ayudar en la formación de su identidad, como hablábamos la clase anterior, tiene una importancia muy fuerte en la formación de la identidad. La conexión entre la preferencia musical y las habilidades de los docentes para resolver conflictos inconscientes relacionados con su etapa particular de desarrollo. O sea, muchos adolescentes utilizan la música para poder inconscientemente tratar de resolver los conflictos que tienen entre ellos y el mundo, ¿no? La etapa de la adolescencia. Fíjense lo que encontró Len y Kier en 2008. Los adolescentes pasan tanto tiempo escuchando música como en la escuela. No sé si esos eran los adolescentes del 2008. No sé si los adolescentes de hoy en día pasan tanto tiempo escuchando música como los hace casi 15 años, un poquito más de 15 años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Escuchan suficiente música, eso seguro. No sé si tanto como más que en la escuela, pero los adolescentes escuchan mucha música. Ross en 1994 dijo: el nivel de atención y significado invertido en la música por los jóvenes aún no tiene comparación con casi ninguna otra actividad organizada de la sociedad, incluida la religión. O sea, la música y la atención que le dan los jóvenes a la música es incomparable. Ya no hay nada que les lleve tanta atención. Bueno, hoy en día capaz que podríamos decir TikTok. TikTok seguramente más que la música, pero vieron que TikTok tiene todos los videitos de TikTok tienen música, así que va muy unido. Los hábitos de escucha que tienen los adolescentes afectan no solamente como veíamos, sino que también los hábitos de gasto, en qué invierten su dinero, digamos, su estado de ánimo, sus amistades, su noción de quién y qué es admirable, y sus esperanzas de lo que podrían llegar a ser. Esta es una investigación un poco viejita, de la década de los 90, pero me parece que esto no ha cambiado. La música nos dice, el tipo de música que escuchan nos dice mucho acerca de los adolescentes, de cómo son, sus estados de ánimo, qué cosas le prestan atención, qué y quién es admirable. La música, entonces, podríamos decir, y estas muchas investigaciones que así lo demuestran, sirve para expresar la fe. ¿Sí? Hay muchas canciones que tienen expresan la fe de las personas, especialmente la música cristiana, afecta la mente, como vimos, toca las emociones. Tiene todo eso. Y hay entonces una conexión entre el desarrollo de fe y las preferencias musicales de los niños y sus padres. Esta es una investigación que encontró esto. Ellos encontraron que los niños que escuchaban música cristiana y otros tipos de medios cristianos, como libros, películas, televisión, eran más propensos a hablar de su religión que los que no. Fíjense, escucharlo los llevaba también a ser más vocales en cuanto a su desarrollo espiritual, su fe, las cosas que ellos creían. Por eso, los educadores cristianos, los líderes
Iglesia y las familias deben observar detenidamente el papel que tiene la música en la experiencia de adoración y en las decisiones musicales personales de los adolescentes. La música que nosotros les enseñemos o que llevemos como propuestas al aula, los criterios que les enseñemos a adoptar para elegir la música van a afectar mucho las decisiones que ellos después tomen. Aquí tenemos un autor que declaró lo siguiente: la adoración a menudo se considera central en la vida del cristiano y por lo tanto juega un papel importante en el viaje de fe. Decíamos, en el desarrollo de la fe hay ciertas etapas y según Johnston, la adoración juega un rol importante, la adoración, el canto, la música, porque ayuda a desarrollar ese viaje de fe, o acompaña ese viaje de fe. Pero veíamos en una de las primeras, en la primera clase, que la adoración a través de la música puede ser un tema controvertido en el mundo eclesiástico. Hablábamos de que hay diferentes controversias, si la música es tradicional, si la música es más moderna, o contemporánea, si se usan tales o cuales instrumentos, si se permite, por ejemplo, en México, cuando estuve allá, la controversia era si tocan con instrumento o se puede poner playback para cantar. Aquí en Chile no es un tema, pero en otros lugares puede ser un tema de debate si dejamos que pasen con instrumentos o si pueden poner un playback que acompañe el canto. Veíamos también otro debate que era el tema, bueno, si la música refleja más los aspectos inmanentes de Dios, su gloria, su majestad, o si buscan ser más cercanos, más la relación más íntima y cercana con Dios. Y diferentes tipos de música van a llevar a una cosa a otra. La música congregacional o la música especial que hacen unos pocos. Bueno, muchos temas que se vuelven debate o controvertidos según quiénes, en dónde y cómo. Una investigación en el 2014 de Gray White, ella investigó cómo era la experiencia de los adolescentes con la música cristiana. Ella investigó, entrevistó a un grupo de 14 adolescentes de una iglesia que participaban en sus cultos juveniles, que tenían su propia música, y entonces hizo unas entrevistas extensas para ver cómo era su experiencia. Y ella encontró, después de analizar todas las entrevistas, que los participantes usaron música cristiana para conectarse con Dios y con otros en su grupo de jóvenes. No era solamente una cuestión de la adoración, la música que cantaban o que tocaban en el culto, sino también que era para compartir con los otros grupos de jóvenes. Cada participante discutió la importancia de las letras, cómo aprendieron de esas letras y cómo las letras le dieron forma también a su experiencia espiritual. No es solamente lo que les gustaba o lo que les llamaba la atención, no era solamente la música, sino también ellos mismos presentaron la relevancia o la importancia que tiene la letra, el mensaje que tienen esas canciones y cómo esas letras, esos mensajes eran importantes para su propia vida. Los participantes también explicaron libremente las diferentes emociones que experimentaron según la canción. Diferentes canciones les llevaban a experimentar distintas emociones y ellos comentaron en cada una de ellas. También encontró que los participantes se encontraron creciendo espiritualmente a medida que más experimentaban o más experiencia tenían con la música cristiana.
La música cristiana también se utilizó como un instrumento para llevarlos a la presencia de Dios. Deseaban estar en su presencia porque allí es donde se sentían que debían estar, y fue en esos momentos que cambiaron positivamente. O sea, los adolescentes ya podían entender y reflexionar que con la música experimentaban un acercamiento y que ese acercamiento los cambiaba positivamente. Fíjense estas reflexiones de los jóvenes, qué importante la música. Y miren esta cita de este estudio, dice: la música es una elección personal para estos adolescentes. A algunos les gusta cantar, a otros les gusta tocar instrumentos, a algunos les gusta escuchar y a otros les gusta bailar con su música cristiana. Se apresuraron a contarme sus puntos de vista sobre la música cristiana. A través de estas declaraciones pude desarrollar temas titulados, distintos temas de perspectivas personales y preferencias musicales. Algunos participantes les gustaban las canciones rápidas, a otros les gustaban las canciones de adoración lentas. Algunos participantes prefirieron la música de adoración, mientras que otros prefieren el metal cristiano. Cada participante deseaba múltiples estilos de música cristiana. Así que para los adolescentes era importante algo que les gustaba, algo que los motivaba, que les ayudaba a crecer, pero tenían sus propias preferencias, y dentro de esas preferencias les gustaba tener acceso a múltiples estilos. Aunque este es un estudio del 2014, yo creo que más o menos los jóvenes deben ser igual ahora, no tan distintos. Entonces tenemos que darles esa variedad, permitirles a ellos encontrar sus propias preferencias y llevarlos a desarrollar su perspectiva personal. Algunos criterios para seleccionar música. Esto es un documento que encontré un poco viejo, de 1988. Es un documento de cómo seleccionar música para la clase de música, ¿sí? Cómo seleccionamos una buena música para trabajar en el aula. No solamente música religiosa, sino la música en general. ¿Qué obra vamos a hacer con los alumnos? ¿Qué les voy a llevar para escuchar en la clase? Les voy a poner también otro documento después en la semana de hoy, ahí en la plataforma, para los que quieran ver. Hay otro que tiene también es un documento un poquitito más largo, es un documento, un marco curricular para la clase de música que hicieron en Australia. También no es nuevo, pero creo que la última edición cerca del 2000. Y ahí tiene desde una perspectiva cristiana, cómo enseñamos música en las escuelas con la perspectiva cristiana. Y ahí también presenta una serie de criterios, algunos parecidos a estos, de cómo seleccionar y trabajar la música en el aula. El primer criterio, fíjense, excelencia técnica. La música digna de estudio serio tiene mérito técnico, que lo encomienda como uno de los mejores ejemplos de su tipo. Si nosotros estamos enseñando, no sé, de la época barroca, o del clasicismo, o de cualquier época, entonces vamos a buscar la mejor de su tipo, el mejor ejemplo. Y generalmente esos mejores ejemplos tienen un mérito técnico. Y el músico tiene que, dice aquí, manejar la composición y la interpretación bien. Es necesario conocer y tener una excelencia técnica para buscar la mejor música. Entonces el primer criterio, una excelencia técnica. Segundo, la música tiene que ser una expresión cultural. En la medida de lo posible, la música debe relacionarse de alguna manera con la religión, la sociedad y la historia de los estudiantes y profesores. Tales lazos hacen la comprensión de la música más precisa y más agradable.
Cuando yo llevo una obra para interpretar junto con los alumnos, buscar que tenga algún lazo con la cultura de los estudiantes. Así va a ser que sea más agradable y que pueda comprender mejor la obra que hay que interpretar. Tercer criterio, integridad estilística. Una interpretación precisa y eficaz presenta una sensación auténtica de la música en el contexto. Ya sea una presentación en vivo o un ejemplo grabado, la música prospera en la precisión histórica y el desempeño actoral. Y tratar de que sea, el primero decía excelencia técnica, pero también tiene que haber integridad estilística, lo más parecido a lo que el autor que la creó se la imaginó o cómo la pensó. Entonces, tanto que nosotros hagamos una interpretación en vivo o que llevemos una obra grabada para que los estudiantes escuchen, busquemos la grabación que tenga la mejor integridad estilística. Cuarto, unión apropiada de texto y música. Tenemos que buscar una música en cual el texto y la música hagan sentido, porque si no hay una unión apropiada, resulta en confusión. Y les voy a después a mostrar un ejemplo. No es un ejemplo de que no hay unión entre texto y música, sino es un video de un videoclip de una música cristiana, que a mí me encantaba la música, yo la escuchaba por radio y me parecía linda, y después cuando vi el video, y el video, ¿qué tiene que ver con lo que están cantando y diciendo? Para mí, no sé, lo voy a dejar a criterio de ustedes después para ver si tiene algo que ver o no, pero tenemos que buscar que haya una unión apropiada de texto y música. Y si vamos a pasar un video, en lo posible la imagen que también vaya con el texto y la música. Imaginación y frescura. La música de su tiempo, la mejor música del tiempo y lugar empuja las fronteras de la expresión musical. Las expresiones trilladas no servirán. Buscar una música que sea fresca, sea original, que busque y ayude a la imaginación. Una música que represente el bien moral como atractivo. Siempre va a haber en la cultura mezclado el bien y el mal. La pregunta es, ¿esta composición o esta música en particular exalta el pecado o este trabajo musical encarna una perspectiva más ética? Quizá decir exalta el pecado es fuerte, pero podríamos decir, bueno, eleva a cosas buenas, éticas, o busca cosas más bajas, más que malas, que lleven a vicio. Entonces, buscar música que represente el bien moral como atractivo. Un equilibrio entre la expresión emocional y el control intelectual. ¿Sí? Que no sea una música que solo exalte las emociones, ni una música que sea demasiado intelectual, pero que no genera ninguna emoción. Busquemos músicas que lleven a un equilibrio entre ambas. También hay ciertos factores asociativos que tenemos que tener en cuenta. El lugar de la presentación, la carátula del disco, cualquier exhibición audiovisual que lleve a ciertas reacciones en la audiencia. Entonces tenemos que mirar el todo y otros factores que se asocian. Como les decía yo, la música estaba bien, la letra estaba bien, pero el video nada que ver. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Testigo experto. Las personas cercanas al compositor o a su entorno pueden expresar opiniones, y estos críticos, musicólogos, esteticistas, intérpretes y otras personas eruditas necesitan ser escuchados.
miremos también los expertos que dicen de esa obra, de esa composición, de esa música, y después decidamos. Una intención seria, que no sea una música que solamente busca entretener, sino que también busque una práctica y un estudio enfocado. La música seria incluye estados de ánimo caprichosos, juguetones y humorísticos, y ustedes en obras clásicas siempre hay de esto, pero son serias y merecen estudiarse. Hay otros tipos de música que son solamente por el hecho de entretener y que no tienen ninguna sustancia, podríamos decirle así, y que entonces no merecen la pena. Otro criterio, equilibrio de repertorio. Una amplia selección de estilos con diferente dificultad técnica y periodo fomenta una visión equilibrada del desarrollo cultural. Tenemos que darlo un equilibrio en el repertorio para que a medida que van creciendo los niños tengan una idea equilibrada de la cultura. Significado de la música para la herencia cristiana. Este es otro criterio de cómo elegir. Este criterio puede traer relevancia para el curso de música o la organización musical, que tenga un cierto significado para nuestra herencia o nuestras creencias cristianas. Consonancia con los objetivos de la institución. Las instituciones de educación tienen una filosofía, cada una tiene su filosofía establecida, y dentro de esos objetivos comúnmente acordados existe una flexibilidad razonable y libertad artística en la selección de música para la formación de profesores, para músicos para la iglesia, para giras de concierto o para la diversión en el campus. Entonces, decíamos, por ahí comentaba alguien al principio, ¿no? Aunque nos formamos en la Universidad Adventista, trabajamos en instituciones laicas o del gobierno. Entonces, dentro de los objetivos que están allí, tenemos que buscar algo que esté en consonancia. No vamos a, porque yo soy cristiano, entonces les meto, aunque no va con el modelo educativo de la institución. Tenemos que mantenernos dentro de allí. Y 14, la cosmovisión. El efecto total de estos criterios es más que la suma de las partes. Cuando se coloca en su contexto cultural, surge una impresión general de la música. ¿Hace esta música una declaración positiva que confirma los valores cristianos? Si la respuesta es no, quizá deberíamos entonces buscar otro tipo de música. Y ahí entonces tenemos las referencias. ¿Cuáles de estos criterios? Voy a dejar de compartir. A ver, los voy a repasar. Excelencia técnica, expresión cultural, integridad estilística, unión apropiada de texto y música, imaginación y frescura, representación del bien moral como atractivo, expresión emocional en equilibrio con el control intelectual, factores asociativos, lo que dicen los expertos, una intención seria de la música, un equilibrio en el repertorio, el significado de la herencia cristiana, consonancia con los objetivos de la institución y la cosmovisión. ¿Cuál de estos criterios les llamó más la atención que nunca se lo habían planteado? O que les pareció así, yo hago eso cuando decido la música para mi clase. ¿Alguien que se anime? Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe lo tarde, pero voy recién de camino a mi casa. De acuerdo a la pregunta que usted recién mencionaba, cuando uno elige el repertorio no alcancé a escuchar los lineamientos, así como al final nomás, pero cuando yo elijo repertorio para enseñar en el colegio, independiente del género, me fijo mucho en la lírica y en
en lo que tenga que ver el tema de contexto social, sobre todo en esa parte de la historia. Me fijo mucho en la lírica, qué es lo que les va a quedar a los chiquillos, qué les puede entregar, y que también puede favorecer al desarrollo de la crítica, del análisis, desde el punto de vista del estudiante, y que tampoco entre en conflicto su, no sé, su credo o su contexto familiar, entre comillas. Bien, gracias. Sí, importante, y creo que estaba en eso de los criterios, ¿no? Ver lo que deja, la enseñanza que deja la letra, y ver esa consonancia entre la música y la letra. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea de esto de los criterios que podemos utilizar para elegir buena música y música que ayude en el desarrollo espiritual? Acordémonos que estos criterios, a mí por eso los compartí con ustedes, me parecieron buenos porque, claro, como profesores de música hay que cumplir un programa. Nosotros tenemos que pasar los contenidos y lograr los objetivos y resultados de aprendizaje que están en los documentos curriculares para cada año establecidos por el gobierno. Entonces no es solamente, no, porque soy cristiano y quiero favorecer el desarrollo, entonces voy a buscar solo música cristiana. No, cualquier música que yo elijo para trabajar en el aula, independientemente de si sea cristiana, clásica, contemporánea, folclórica, puedo hacerlo a través de estos criterios, y eso va a cuidar y va a ayudar también en el desarrollo espiritual. No sé si Diego, Claudia o Kairel tienen algo para comentar en este tema. Yo, perdón, yo por lo menos en las clases en general, bueno, uno se tiene que pasar como decía usted, los planes y programas, pero también trato de buscar aquellos temas que se diga, o sea, que haya correlación entre los textos y la música en general. Y bueno, yo ahora como en el coro, en el coro me aprovecho un poquitito más y trato este año por lo menos me ha resultado harto trabajar con temas con letras valóricas, y ocupo harto los cantos cristianos. En algunos casos, en otros coros que he tenido anteriormente, para no herir susceptibilidades a lo mejor, porque ocupo harto los cantos adventistas, yo soy adventista, entonces a veces les cambiaba un poquitito la letra porque nos faltan algunos, pero sí me gusta mucho trabajar el tema valórico, los valores dentro, y que se condigan los textos con las músicas, porque si estamos, no sé, pues si hay alegría y todo, no puede ser un tema, por ejemplo, en tonalidad menor o cosas así, pues. Entonces, eso por lo menos lo uso yo. Y trabajar, claro, Pablo parece que dijo, que nada de lo que ocupe dentro de las canciones vaya en contra de que vaya a herir susceptibilidades con los credos de cada chico, porque tenemos que partir de la base de que hay alumnos que ni siquiera creen, no creen en nada, entonces no tienen los mismos conceptos espirituales que uno tiene. Y no estoy hablando de religión necesariamente, estoy hablando de conceptos en general de espiritualidad. Eso. Sí, decíamos, ser niño ahora, bueno, y también enseñar
en esta época hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso para no, como decías, no herir las distintas susceptibilidades. No tampoco avasallar con lo que yo creo y pienso que es lo mejor, y sin dejar espacio a las distintas expresiones que podrían tener los alumnos. Pero podemos hacer selecciones de música que eleven o demuestren ciertos valores más positivos. Y eso está dentro de nuestro poder elegir, hacer buenas elecciones de la música. No sé si hay algún otro comentario, si no les voy a mostrar el video que les dije que, que para mí me choqueó encontrarlo. Se los voy a poner después en una de las reflexiones, de las bitácoras reflexivas, va a estar como parte ahí para que para que lo escuchen, no para que lo miren. Pero ahora se los voy a pasar para que vean lo que me llamó la atención a mí. A ver si puedo compartirlo. El canto se titula I'm So Blessed, que significa, traducido al español, soy muy bendecido. O soy tan bendecido. Es el video. I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Every day is a good day. So I'm going, yeah. But when I count the ways you're good to me,
Uy, ahí Claudia dice que se le pegó la pantalla. ¿Los demás pudieron ver? ¿Por lo menos se escuchaba, Claudia? No, se me quedó pegado ¿Tampoco? ahí en la cama, una cama vacía. Al Hasta principio, ahí, entonces. claro. Bueno, después se los mando para que ustedes lo... ¿Los demás? ¿También pasó lo mismo? Ahí les mando el enlace para después cada uno lo puede escuchar. Que sí, bueno, no sé, Claudia no lo pudo escuchar. Diego y Kairel, no sé si se podía escuchar bien o tampoco. No, tampoco se escuchaba, se pegaba. Ay, bueno, ahí les mandé el enlace para que después lo escuchen. Kairel dice tampoco. Bueno, ustedes lo escuchan y después me dicen sus opiniones. Hagámoslo así. Ahora que lo vi por segunda vez ya no me sorprendió tanto el video, me pareció. Pero quiero escuchar sus opiniones de cuando uno escucha sin entender mucho lo que dice la letra. Después pueden buscar ahí lo que dice la letra y ya se comprende un poco mejor el mensaje, pero igual. Vamos, después me cuentan la próxima clase ahí qué opiniones les da. Entonces, resumiendo, vimos que hay diferentes teorías de cómo se desarrolla la fe, hay diferentes concepciones también en cuanto a qué es la espiritualidad y cómo, si se relaciona o no con la religión. Vimos también que la música cumple un rol importante en este desarrollo de la fe y que nosotros como educadores cristianos podemos utilizar ciertos criterios para elegir la mejor música que no vaya en contra de este desarrollo de la fe y de la espiritualidad, sino que ayude, que acompañe, que les sirva a los alumnos como, como una base para su desarrollo espiritual. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles en esta noche, en esta clase. Y no sé si hay alguna consulta, algún comentario antes de que terminemos. Parece que no. Les voy a pegar de vuelta la asistencia para los que no la pusieron al principio, aquí por el chat. Ahí entran al enlace para compartir la asistencia. Sí, porque ya se desconectaron algunos, no sé, compártenle a los compañeros que estuvieron en la clase hoy, también para que puedan, si no pusieron todavía, puedan poner la asistencia de hoy. Acordémonos que están todos los materiales, hay actividades que hacer en la plataforma, así que por favor entren y a partir de mañana hasta el próximo jueves va a estar también este pequeña certamen, aunque no me gusta llamarlo certamen, más bien una actividad de reforzamiento de los temas que vimos, entran en esa actividad. Todos los temas que vimos en clase, están los PowerPoint o los videos para que puedan repasarlo, las lecturas así y las lecturas asignadas. Así que va a haber preguntas de eso. Profe, Sí, perdón, es que estoy tratando de meterme con el link que mandó para lo de la asistencia y no me funciona. ¿funciona? A ver. Que le falta la H al principio. Por eso, ahí lo pego mejor. Ya. También acuérdense que el próximo martes hay un grupo que tiene que presentar el tema de la música en la religión judía.
así que prepárense para hacer la presentación. Ujú. Bien, si no hay otra pregunta, consulta, vamos entonces a terminar por aquí. Bueno, que tengan todos una muy buena noche, descansen bien y nos vemos en el martes que viene, en la próxima clase. Hasta luego, Gracias, profesora. profe. Luego, Nos vemos. nos vemos. Chau, chau.